y compartirles la pantalla. Aquí, digamos, habíamos quedado. En este caso no lo corrimos entonces, solamente lo diseñamos. ¿O alcanzamos a ejecutarlo? Sí, lo alcanzamos a ejecutar. Ah, Quedó ya. explicando a grandes rasgos el del aeropuerto. Es que Ya. había otro, Sí, creo. sí. Ya sí, o sea, es que viene otra versión más compleja, pero igual obviamente hay que acordarnos un poco de este, ¿cierto? De qué se trata. Claro, es que el aeropuerto, digamos, el ejemplo del aeropuerto está dividido como, no sé, me acuerdo, en 4 o 5 partes, que en el fondo es ir complejizando de a poco la situación, po. Y la primera versión es la que tenemos aquí, ¿cierto? Que en el fondo es súper lineal, ¿cierto? Es en realidad entrar los clientes, todos pasan al counter común, ¿cierto? Que hay. Y después, ¿cierto? Se van a lo que es control de seguridad. Digamos, parámetros de esto, ¿cierto? Era que en la entrada, ¿se acuerdan? Los clientes llegaban parejo durante todo el día, ¿cierto? A razón, ¿cierto? De un cliente en promedio, ¿cierto? Cada un minuto. Y ellos obviamente iban, todos pasaban, ¿cierto? Necesariamente directamente aquí al counter. Entre medio de esa entrada y el counter está, ¿cierto? Estos dos elementos, ¿cierto? Que son más rosados, palo rosa, ¿cierto? Que son la ruta, el primero, y el segundo, la estación. Que es cierto que esos elementos cumplen la función de hacer que la persona se demore en el fondo ya. Cuando yo tengo, bueno, como en este caso, ¿cierto? Personas que tienen que caminar, ¿de acuerdo? De un punto a otro, cuando son ciertos desplazamientos que de alguna manera o entre no son o automáticos, o sea, que no sé, no tienen, no toman tiempo, cosa que obviamente no existe, pero por lo menos, ¿cierto? O son en términos de tiempo despreciables, ¿cierto? Que son tan poco en relación al resto de los tiempos que considerarlos o no hacen ningún efecto. Aquí, ¿cierto? Si no es esa la situación, tengo que considerarlo, ¿cierto? Como parte del sistema y tengo que modelarlo de así. Y eso, digamos, requiere dos elementos. En arena se modela de esa manera, que es un poco complicada en realidad, como un poco exagerada, pero más que nada porque está pensado también para sistemas más grandes y complejos, pues no para esta situación tan lineal. Y los dos elementos, uno es el ruta, ¿cierto? El primero, que aquí nosotros le dimos el nombre pasillo de entrada, y que en el fondo es el que consume el tiempo, ¿cierto? Cuando aquí entra la entidad y el cliente va a este counter, esta ruta es en el fondo la que tiene parametrizado el tiempo, ¿cierto? Que va a demorarse la persona en llegar. En este caso, ¿cierto? El tiempo que se demora, ¿cierto? Es una uniforme entre 1 y 2 minutos, ¿cierto? Aquí eso es lo que se indica en la parte de ruta, tiempo de ruta, dice. Hay que indicar la distribución de probabilidad que ocupa, o un tiempo fijo también puede ser, y la unidad de tiempo. ¿Y dónde va? Abajo dice a una estación. ¿A cuál estación? A la que se llama estación 1. Y recuerden que ese nombre aquí que dice Station Name, ¿cierto? Estación 1 es el que tiene esta estación, pero acá también, donde dice Station Name, estación 1. Porque lo que dice afuera, el nombre solamente es una etiqueta, ¿ya? Es solamente para que uno sepa a qué se refiere aquí, pero el nombre interno es este otro, que uno también lo puede cambiar, no hay ningún problema también con cambiar este nombre, pero obviamente hacer referencia de esa manera pues en la ruta. Esos dos elementos son los que logran que aquí las personas, ¿cierto?, se demoren entre 1 y 2 minutos para llegar al counter. El counter en sí, ¿cierto?, era, digamos, ahí atendían operarios, ¿cierto?, que ese era el nombre que se le dio al recurso, ¿cierto?, y que en este modelo inicial eran 4 personas, pero eso, ¿cierto?, se indica en otro lado. En este caso, lo que tengo aquí como parámetro, ¿cierto? En la parte central, es la lógica con que funciona este proceso, que es, ¿cierto? El Sys Delay Release, que en el fondo va a ocupar, digamos, recursos, esos recursos que ocupe, ¿cierto? Cada cliente que pase lo tiene que capturar, ¿cierto? Que en el fondo es como que el operario te empiece a atender. Y después, ¿cierto? Uno se demora el tiempo de proceso y después lo suelta. Ese es en el fondo
la lógica, ¿cierto? Y al soltarlo, este operario queda disponible para el próximo cliente. Cada cliente que pasa, ¿cierto? Solamente necesita de un operario para ser atendido y por eso, ¿cierto? Ahí el número que aparece aquí es 1, ¿cierto? Porque eso es lo que captura cada cliente y que no tiene nada que ver con cuántos operarios hay, que eso, ¿cierto? Está en otra parte. Y abajo, bueno, tenemos su tiempo proceso, un uniforme en minutos entre 2 y 5 minutos, ¿ok? La cantidad de operarios, eso recuerden que se ve acá al lado en procesos básicos, tienen que buscar la tabla recursos. Y ahí si la pinchan, ¿cierto? Abajo les muestra la lista de recursos que existen, todos los que hayan, y en este caso ahí tenemos uno solo, operario, y que aquí, ¿cierto? Aparece la capacidad de 4. Ahí es donde en realidad se controla que estas personas son 4. Una vez que sale del counter el cliente, tiene otra ruta, que en este caso, ¿cierto? Se demora entre 2 y 3 minutos para ir a la estación 2. Y esa estación 2 es la entrada, ¿cierto? Al control de seguridad, que es la segunda etapa y última de este proceso. Control de seguridad es más simple. Aquí no hay recursos de por medio, ¿cierto? O por lo menos, ¿cierto? Eh, no se consideran como parte de este sistema, se considera, ¿cierto? Solo el tiempo para atravesar este proceso, porque lógicamente que es una unidad que en el fondo ocupan también otras aerolíneas. Entonces, ¿cierto? Si los recursos no son realmente solo míos, no puedo, ¿cierto? Aquí estar pensando en modelarlo a través de recursos. Por eso, ¿cierto? Se deja solo como tiempo entre 1 y 2 minutos también, un informe en ese caso. Y después de eso, ¿cierto? Aquí los clientes se iban, ¿ya? Esa era como la forma básica del modelo. Y yo no sé si alcanzamos a ver los resultados, los leímos o no, las tablas, las salidas. ¿Se acuerdan si lo pudimos ver? No, profe, ¿No? ¿No lo vimos o no se acuerdan? no me acuerdo. Ya. Bueno, igual obviamente todos los otros ejemplos que vamos a ver también nos interesa, digamos, analizar los resultados, pero veámoslos ahora. Eh, vamos a animar súper rápido, estamos como al máximo, digamos, velocidad de animación. Y acuérdense que son 24, o sea, las 24 horas de simulación, 1440 minutos. Ahora, ¿cierto? Vamos a ir a ver los resultados. Aquí, ¿cierto? Eh, en principio, digamos, veamos lo que dice el overview, ¿cierto? Que es digamos, esta primer informe, el que muestra por defecto, igual, ¿cierto? Acá al lado, si ustedes van pinchando, hay otros reportes que genera. No los genera todos, porque hay algo reportes que son específicos a cierto tipo de elementos, y como obviamente aquí no hemos usado todos los elementos que existen en Arena, por supuesto, hay montones de cuestiones que aquí no aparecen. Nosotros no hemos definido, ¿cierto? Nuestras variables, ni ninguna otra cosa, ¿cierto? Que digamos, o un montón de otros elementos que existen en Arena, ¿cierto? Y que obviamente también Arena trata de reportarlos. En ese caso nosotros no tenemos nada de eso. ¿Cierto? Primera estadística que aparece es que la cantidad de personas que salieron del sistema, que realmente atravesaron todo, son 1429. Es como lo único que muestra esa primera página normalmente. La segunda página, aquí, ¿cierto? Dice entidad. Todas las estadísticas que va a mostrar acá abajo, ¿cierto? Tienen que ver con las entidades, digamos, que existían en el sistema. En este caso tenemos una única entidad, ¿cierto? La que se llama pasajero, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Todo esto se refiere al pasajero. Si hubiesen más entidades, aquí en realidad en cada una de estas categorías aparecería también la lista de esas entidades, lógicamente, y de ahí, ¿cierto? Las estadísticas de cada uno. ¿Qué es lo interesante de esto? Por ejemplo, este número en particular, el total time, ¿cierto? Tiempo total es el que en el fondo refleja, Profe, dime, no veo nada, sí, veo. Sí, se a cayó la ver, imagen. Dejó de compartir, profe. sí, ¿verdad? Se cayó solo, disculpen, ahí sí, Sí, ahí sí, profe. Ahí sí. ya,
De hecho, saben que me pegó un pestañazo y me extrañó. No sé, algo el taco nipo parece el streams. Ya. El total time, ¿cierto? Es lo que le decía. Digamos, la gracia que tiene es que precisamente analiza el tiempo total que una entidad, en este caso el pasajero, pasó en el sistema, desde que fue creado, ¿cierto? Hasta que salió. Dependiendo, ¿cierto?, del sistema, y en muchos sistemas importa montones el tiempo total, porque aquí obviamente si ustedes atienden gente, ustedes quieren que esa gente fluya, pues, o sea, si la persona entra y está 5 horas adentro, obviamente un desastre sistema. Si sale relativamente rápido, pues, ya bien, ¿no? O sea, el tiempo total es tema y obviamente eso depende de todas las cosas por las cuales tienen que pasar. En este caso, está como súper sencillo el sistema, se demora en promedio 11,71 minutos y el máximo, digamos, valor, la persona que más se demoró, fue 27 minutos en atravesar el sistema. El tiempo de transferencia es otra estadística que nosotros nos interesa, que tiene que ver con cuánto tiempo la gente pasó caminando. Por eso, digamos, es bueno, ¿cierto?, representar esos movimientos de personas, las caminatas en el fondo, a través, digamos, de estaciones, ¿cierto? Y de rutas, porque de esa manera yo puedo recoger aparte el tiempo que la persona pasó caminando. En este caso, 4 minutos en promedio, máximo 5 minutos, el que menos se demoró 3 minutos, ¿cierto? En general, son en aeropuertos bastante buenos. Sí, después, claro, vamos complejizando en realidad el sistema dependiendo también de cómo modelemos esas transferencias. Hay muchas situaciones donde digamos, el tiempo de caminata, ¿cierto?, influye montones en el desempeño del sistema, ¿por cierto? Si las personas tienen que moverse mucho, si son largas las distancias, es todo un tema. De hecho, por ejemplo, no sé, pues en el aeropuerto todo el tiempo desde que una persona, no sé, llega y va, ¿cierto?, a los counters y después llega para control de seguridad y llega al avión, ¿cierto? Pucha, pues está, no sé, 40 minutos caminando en total. Entonces, en ese caso, sí importa estudiar muy bien estos tiempos de transferencia y los tiempos totales, precisamente para saber, digamos, cómo asegurar en el fondo que las personas lleguen a tiempo. Tiempos de espera, por ejemplo, también es otra cosa que entera. Eh, es simplemente como la suma de todas las esperas que este cliente hizo, porque la estadística como se refiere a la entidad, ¿cierto? En el fondo recoge todas las colas que esta entidad tuvo que hacer. Aquí en el modelo, así como lo tenemos, hay una sola, que es la de, ¿cierto?, del counter en sí. Pero si obviamente tuviésemos varias colas, aquí también recogería en general la estadística de cuánto tiempo estuvo esperando en todas las partes donde tuvo que esperar. 2,73 minutos en promedio, bastante poco, ¿cierto? No es como que no tuvo que esperar mucho. Y 17,75 minutos el que más esperó. Esto sí puede ser un poco interesante. ¿Por qué? Porque resulta, ¿cierto?, que en este sistema, después de hecho, si lo animamos un poco más lento, se van a dar cuenta que nosotros tenemos en el fondo la tasa de llegada, ¿cierto?, pareja, todo el tiempo, le pusimos cada 1 minuto, todo el tiempo. Pero resulta que a pesar de eso, ¿cierto?, a pesar de que el flujo de la gente era tan constante, de todos modos, ¿cierto?, en algún momento se pudo producir esto, ¿cierto?, de que hubo alguna persona que llegó a esperar 18 minutos en cola. De ahí vamos a ver, ¿cierto?, un poco más, esta misma situación se nos va a volver a presentar también en la medida que avancemos en el ejemplo, porque resulta que es como bien particular, y eso es lo que la simulación ayuda mucho, el comportamiento de los sistemas, a pesar de que en teoría yo tenga así como toda la capacidad del mundo y las cifras estén bien ajustadas y la gente llegue pareja y todo. Eso no quiere decir que en un momento dado, ¿cierto?, no se pueda producir algo como esto, que hayan personas que tengan que esperar mucho, ¿cierto?, o cosas por el estilo. Por el hecho de que es aleatorio, necesariamente eso puede pasar, en cualquier momento puede pasar. Esta otra página, ¿cierto?, el QUIC, ¿cierto?, son colas.
Lo que tiene aquí son estadísticas con respecto a las colas. Dos cosas muestra con respecto a la única cola que tenemos, que es la del counter, ¿cierto? El tiempo de espera y el número de gente esperando. El tiempo de espera es la misma cifra, ¿cierto?, que teníamos para la entidad, porque obviamente es una sola cola, por eso la replica en el otro lado. Si aquí tuviésemos en el sistema varias colas, hubieran varios procesos y todos tienen sus propias colas, aquí en realidad tendríamos una lista de todas esas colas y mostraría, ¿cierto?, las mismas cifras. O sea, no estas cifras, pero obviamente esta estadística. Y lo otro, es cuánta gente estaba esperando. También va a ser una lista por cada cola. En promedio, 2,72 personas estaban esperando. Y fíjense, esto es como interesante. 20 personas llegaron a esperar. Fíjense que a pesar de que normalmente, digamos, son pocas las personas que están esperando, resulta que sí, hay momentos donde pueden llegar a esperar mucha gente. Y eso de nuevo, ¿cierto? Les digo, a pesar de que la llegada de los clientes era súper pareja todo el día, eso no quiere decir que no haya un momento en que se les vaya a amontonar gente. Igual puede pasar porque la llegada es aleatoria y casualmente, por ejemplo, se puede juntar que llegaran varias personas en tiempos relativamente breves y justo en ese momento también, por ejemplo, los tiempos de atención fueron mayores. Y si esas dos cosas se juntan en un momento, puede provocar algo así, ¿ya? A medida que vayamos complejizando el ejemplo y todo, se van a ir dando cuenta de cómo esa dinámica, ¿cierto?, empieza a aparecer por ahí, ¿cierto? Y va generando esos efectos que no son necesariamente así como evidentes, digamos, a primera vista, o sea, por las cifras, lo que uno ve y las capacidades que uno planea, uno no piensa que van a aparecer y resulta que sí, después al ejecutar aparecen. Esta otra parte de recursos. ¿Cuál es el recurso que tenemos por ahora? Los operarios, ¿cierto? Tenemos solamente esos 4 operarios. Lo que aquí me muestra es obviamente distintas formas de ver su utilización, ya cuánto tiempo pasa ocupado. En este caso, considerando obviamente el tiempo total disponible de estos 4 operarios, estamos pensando que hay un 86,98% del tiempo ellos están ocupados. Eso es bastante bueno en general, ¿de acuerdo? No es, digamos, una cifra tan baja, ¿cierto? Que obviamente como para pensar que la gente está haciendo nada, pero también por otra parte, digamos, no es tan alta como para que el sistema, ¿cierto?, se saturara. De hecho, por ejemplo, aunque en un momento llegan a ver estos 20 clientes, resulta que igual después se deshacen de ellos, o sea, son capaces de disminuir esa cola de nuevo, ¿cierto? A una cantidad sensata de clientes más baja y de ahí, ¿cierto? La cosa sigue fluyendo. Porque también ahí veremos ejemplos, ¿cierto? Donde cuando empiezan a pasar estas situaciones, como que el sistema nunca más se recupera, como que siempre empieza a empeorar, empeorar, empeorar y se acumula gente, o bien quizás no se acumule, pero una vez que yo llego a un cierto nivel de cola, resulta que después nunca más me puedo deshacer de él y la gente empieza a esperar mucho. Esas dinámicas pasan y obviamente ahí vamos a ir viendo cuándo ocurren, ¿cierto? Y qué cosas uno puede hacer como para que vayan cambiando. Y nos queda, no, aquí están, digamos, ya todas las estadísticas, por lo menos lo básico que muestra. Después, más adelante, ¿cierto? En otros ejemplos vamos a seguir viendo estos mismos números y algunas otras cosas aquí que van a ir apareciendo lógicamente y para repetir y repetir, obviamente, la lectura de las salidas. Eh, ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos a detener, o sea, cerrar esto, detener esto y vamos a ver la otra versión, ¿cierto? Como les decía, en este caso, estamos viendo este ejemplo, ¿cierto? Que era la primera parte, donde se trataba, ¿cierto?, de un solo mesón de facturación que, digamos, tenía 4 personas atendiendo y por donde tenían que pasar todos, digamos, los clientes. Ahora vamos a ir a un aeropuerto un poco más grande. Veamos qué nos dice, ¿cierto? Esta otra situación.
¿Qué pasa en este aeropuerto? En realidad, ¿cierto? Este ya empieza a ser un poco más realista de, de lo que es obviamente el ejemplo anterior, porque, ¿cierto? Normalmente cuando llegan pasajeros, ¿cierto? No todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen que registrar, por ejemplo, equipaje, algunos solo entran en equipaje de mano y pueden pasar directo, algunos hicieron check-in en línea, otros no, digamos, entonces todas esas diferencias lógicamente hace que la gente tenga que seguir rutas distintas, ¿de acuerdo? Y este ejemplo que vamos a ver aquí obviamente ya obedece a eso, a que hay rutas distintas eventualmente dentro del aeropuerto. Y aquí obviamente vamos a cambiar esa parte, digamos, del modelo para permitir, ¿cierto?, que las personas puedan seguir distintas rutas, digamos, dentro del sistema dependiendo del tipo, digamos, de necesidad que esta persona pudiera necesitar. Ahora, de todos modos, ¿cierto? Em, Aquí lo que nos va a interesar, considera, o sea, controlar, ¿cierto? Obviamente es el tiempo que las personas atraviesan el sistema, los tiempos que esperan, ¿cierto? Todos esos mismos detalles que acabamos de ver, los vamos a revisar porque también cuando ya empiezan a haber rutas alternativas, el desempeño de las distintas rutas, ¿cierto? No necesariamente va a ser parejo, o sea, pueden que hayan algunas que fluyan súper bien, pueden haber otras que no fluyan, ¿cierto? Tan eficientemente. Entonces, aquí tenemos que ir revisando eso. En este caso vamos a considerar tres rutas posibles para los pasajeros. Hay gente, ¿cierto?, que los que tienen que facturar, que en el fondo, ¿cierto?, es generar el check-in y también entregar maletas, ¿cierto?, van a tener dos opciones. Una opción es como en la acera exterior del terminal, donde va a haber una pequeña, digamos, una pequeña facturación. Y la otra es la interna, digamos, la misma que estábamos usando, con unas pequeñas diferencias también en los tiempos y en las capacidades. Y la otra opción, ¿cierto? Esas son dos opciones, ¿cierto? La persona puede elegir ir aquí a dos facturaciones distintas, ¿cierto? Dependiendo eh, de lo que necesite, no sé. Y después, ¿cierto? La otra opción es que simplemente vaya directamente, ¿cierto?, a control de seguridad, que en el fondo no pase por ninguna, ¿cierto?, de las dos facturaciones, porque, por ejemplo, viaja solo con equipaje mano. Entonces, y si hizo el chequeo en línea, no necesita pasar a entregar nada ni hacer ningún trámite, ¿cierto?, al check-in, a los mostradores. ¿Con qué parámetros? La primera ruta, ¿cierto? La primera ruta, en el fondo, es la gente que va a facturar en la acera, ¿de acuerdo? Y ellos van a caminar 30 segundos para llegar al mostrador, donde hay una persona atendiendo, y esta persona atendiendo, ¿cierto?, se va a demorar entre 1 y 5 minutos, con un valor más habitual o moda de 2 minutos. Cuando les dan tres parámetros, como en este caso, ¿cierto?, digamos, se trata, ¿cierto?, siempre se trata de una distribución triangular, ¿de acuerdo? Recuerden que conversamos, ¿cierto?, de esa distribución triangular, que en el fondo tenía, ¿cierto?, el parámetro del menor valor posible, el mayor, ¿cierto?, y un valor más habitual. Y que en simulación, ¿cierto?, yo les contaba que se ocupa harto porque en muchos sistemas como lo único que uno conoce, ¿cierto?, en vez de ir a tomar datos, es la opinión de la gente que lo usa. Entonces, dentro de eso yo puedo, ¿cierto?, hacer esta clase de estimaciones. Esta ruta, digamos, una vez que las personas, o sea, claro, ruta 1, digamos, como genérica, ¿cierto? Una vez que las personas salen de esta facturación, ¿cierto? Caminan entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad. Y esto lo van a hacer el 20% de los pasajeros, ¿de acuerdo? La segunda ruta, los pasajeros, ¿cierto?, que realizaron la facturación online y no necesitan pasar por el mostrador, hacer ningún trámite, directamente caminan, ¿cierto?, entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad. Y eso lo van a hacer el 30% de los pasajeros. Y el resto, el otro 50% de los pasajeros, ¿cierto?, va a utilizar los mostradores de dentro del terminal, ¿cierto?, donde tienen que caminar
entre 1 y 2 minutos hasta alcanzar uno de estos dos mostradores que van a ver. Ahora son dos mostradores, ¿cierto? En la versión anterior teníamos 4 personas atendiendo, ahora son 2. Y en este caso, ¿cierto? Los operarios, estos que van a estar ahí, van a demorarse entre 3 y 10 minutos por pasajero según un modelo uniforme, ¿cierto? Una distribución uniforme. Una vez que salen de esta facturación, ¿cierto? Van a de nuevo a caminar hasta la control de seguridad y se van a demorar de 2 a 3 minutos, ¿ya? Esas son las 3 rutas que necesitan. Gran parte de, digamos, de lo que necesitamos para hacer esta extra ruta ya los vimos, ¿cierto? Están un poco, son las mismas clases de elementos que tiene el modelo que ya tenemos. Y hay una cosa más que vamos a agregar, ¿cierto? Que es la que nos va a enviar gente por las distintas rutas, ¿cierto? Porque necesitamos hacer esta separación 20, 30 y 50. Y eso obviamente, a ver, siempre hay varias formas de modelarlo, pero vamos a usar, ¿cierto? La más lógica, que es precisamente con un elemento que tiene arena, que lo que me permite es exactamente dividir, o sea, bifurcar en el fondo gente, hacer ruteo, ¿cierto? Separar a gente que llega a un punto común, ¿cierto? Distribuirlo, ¿cierto? A distintas salidas. Ahí vamos a ver según distintos criterios. Hay como varias formas en el fondo de hacer esa distribución. Vamos a, vamos a hacer una copia de esto, sí, porque para no equivocarnos. Entonces, hoy 10, 3 de 6 de 20. No, va, ojalá. Ya. Y entonces, aquí vamos a achicar un poco esto. Podemos tener unos 150. Sí, está un poco grande, pero de ahí lo vamos a, vamos a achicar más. A ver, hay cosas de aquí que, o sea, prácticamente todo lo que tenemos aquí lo vamos a necesitar igual, ¿cierto? Porque este counter central, ¿cierto? Va a seguir existiendo con algunos parámetros diferentes, pero va a seguir existiendo. Tenemos que hacerle, ¿cierto? Su tiempo de llegada, tenemos que mandar a la gente a seguridad, control de seguridad, que toda esta parte de abajo sigue existiendo, así que obviamente esta parte no la podemos cambiar. Tenemos que revisar los parámetros, obviamente si son los mismos, pero en sí estos elementos van a aparecer. Lo que sí pasa es que acá, a la entrada en el fondo del sistema, las cosas sí son distintas. Y ahí obviamente es donde tenemos que ir a hacer algunos cambios. No sé si se ve bien ahí, se alcanza a leer bien las etiquetas, o está muy chico, Está muy chico, profe. ¿sí? Ya, es que ahora lo tenemos que agregar por ahí un poco mejor. Ahí sí, profe. Ya, que tenemos que agregar varios elementos, entonces necesitamos un espacio para eso. Ya, por ahí vamos a ver si lo podemos agrandar un poco más. De partida, esta conexión, ¿cierto? La vamos a borrar. ¿Por qué? Ahora, desde la entrada, en realidad, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que la gente puede seguir 3 vías distintas. Entonces, aquí, ¿cierto? No podemos conectar directamente a este pasillo de entrada porque este pasillo, ¿cierto? Va al counter. Tenemos que conectar, ¿cierto? La gente que efectivamente decide ir al pasillo de entrada, ¿cierto? Al counter, ellos lo tenemos que mandar para acá, pero no todos. Y eso entonces acá antes vamos a tener que dividir. Y tenemos, ¿cierto?, que generar también el mostrador externo, que eso obviamente son más elementos a agregar. De partida, ¿cierto?, ese mostrador externo, esa facturación externa, para mí va a ser un proceso, ¿cierto? Ahí donde había una persona atendiendo. Ya le vamos a poner obviamente aquí los parámetros que correspondan y toda la historia. Por el momento, ¿cierto?, lo vamos a dejar solamente así, después lo llenamos. En el enunciado se nos hablaban, ¿cierto?, que también había un tiempo de traslado, ¿cierto? Desde que la persona llega hasta esta facturación externa. Y los tiempos, ¿cierto? Los vamos a modelar igual que esto, ¿cierto? Con una, acá, ¿dónde está? Con una ruta, ¿cierto? Que sea la que se consuma el tiempo y una estación para que
eso, ¿cierto? Demore lo que va a demorar, ¿cierto? La llegada a este proceso. Y saliendo del proceso, necesitamos otra ruta que vaya a enviar, digamos, ¿cierto? A los clientes, que sea, a los pasajeros, a la entrada del control de seguridad. Aquí todos, ¿cierto? Las tres rutas que vamos a crear van a llegar aquí, en el fondo. Todos tienen que venir a este punto al final. Esto lo podemos unir por ahora, por lo menos internamente entre ellos. Y recuerden que las rutas como salida no se conectan directamente porque uno internamente les dice a dónde tienen que ir. No hay para qué conectarlas físicamente. Y la otra opción, ¿cierto? La tercera ruta que había era, ¿cierto? Que la gente pasara directamente a control de seguridad. Y en ese caso, ¿cierto? Esa parte de la gente que aquí todavía, ¿cierto? No hemos modelado cómo se separan. Simplemente tienen que entrar a una ruta en el fondo, ¿cierto? Aquí yo puedo directamente poner una ruta y que esta ruta, ¿cierto? Pues la voy a conectar a entrada de seguridad. Y eso, ¿cierto? Ahí va a estar la gente que pasa directamente. Podemos, de hecho, primero quizás modelar esta, la ruta 5, ¿cierto? Que ahí aparece, que correspondería a esto. Los pasajeros que han realizado la facturación online y no necesitan pasar por el mostrador, caminan entre 3 y 5 minutos hasta el control de seguridad. Simplemente eso. Lo del 30% eso lo manejamos en otra parte. Entonces, esta ruta, doble clic, ¿cierto? Acuérdense que, vamos a agrandarlo. Una ruta, ¿cierto? Tiene esos parámetros. El nombre, que obviamente es la etiqueta que tiene por fuera, yo ahí puedo ponerle cualquier cosa. El tiempo de la ruta, que puede ser un número fijo o puede ser, ¿cierto? Una variable aleatoria, ¿cierto? Que eso es lo que también vamos a ahí agregarle, porque en este caso, ¿cierto? Si nos dicen entre 3 y 5 es porque es una función de probabilidad. Horas, en este caso no, ¿cierto? Son minutos, entre 3 y 5 minutos, hay que cambiarlo ahí. Y nos pregunta por el tipo de destino, si es una estación, pero ¿a cuál estación? No a la 1, de hecho es la 2, la estación, ¿cierto? De la entrada de seguridad, eso lo vamos a ir a ver. Aquí, fíjense, entrada, ¿cierto? De seguridad es una estación, pero es la estación 2, es el nombre que hay que fijarse, donde Station Name, ese nombre es el que reconoce. Entonces, esta ruta, ¿cierto? Que va a ser esa gente que pase directo, aquí tiene que ir a la estación 2. Aquí le podemos poner directo a seguridad, podemos ponerle como nombre de la etiqueta externa. Y aquí, ¿cierto? Nos decían que esto se demoraba entre 3 y 5 por un modelo uniforme. Entonces, aquí al desplegar, si se fijan, hay un montón de distribuciones de probabilidad, ¿cierto? Y una de las tantas que hay aquí es esta, UNIF, ¿cierto? Que es uniforme entre 3 y 5 minutos. Y ahí está todos los parámetros puestos. Mostrarle acá. Le llamamos directa seguridad, uniforme, ¿cierto? En términos de tiempo, entre 3 y 5 minutos. Y va a una estación que es la estación 2, que es la entrada, ¿cierto? Del seguridad. ¿Dudas? ¿Todo claro por ahora? Bueno, Sí, profe. entonces, Profesor, dime. disculpe que lo moleste. ¿Me podría repetir de nuevo que sabe que me perdí en el inicio de la ruta? No logré crearla. Acá, ¿cómo ponerla? Sí, componerla, por favor. Ya. Es acá al lado, ¿cierto? Digamos, en el menú transferencia avanzada, ¿ya? Dentro de ese está acá el elemento ruta. Y ese, ¿cierto? Bueno, cuando lo arrastras te va a hacer un número consecutivo, pues te va a dar un ruta algo, dependiendo de las que ya existan, simplemente le va a dar el número siguiente. Y ahí ya con el doble clic lo empiezas a editar. Ah, ya. Ahí, Sí, no eso está, no está en había procesos preguntado. básicos, po. No está en procesos básicos que casi todo está ahí, pero aquí en este caso en transferencia avanzada es donde está lo que necesitamos. Ya, perfecto, profesor. Ya. Gracias. Ahí tenemos
directo seguridad. Esta otra parte, digamos, parametricemos todo este otro lado, ¿cierto? Que es la facturación externa, ¿ya? Ahí, ¿cierto? La primera cosa que nos decían es que ellos caminaban 30 segundos para llegar al mostrador. Aquí, ¿cierto? Tenemos una ruta, la vamos a abrir, le ponemos, no sé, acera, para reconocer, ¿cierto? Que es la parte de la calle. El tiempo de ruta, 30 segundos, ¿cierto? ¿Y a dónde va? Aquí va a la estación 3, ¿ya? Todavía no le hemos cambiado el nombre, por eso afuera tiene, ¿cierto? Como etiqueta estación 3, pero también después internamente se va a seguir llamando estación 3. Entonces simplemente la nombramos de esa manera, ¿ok? Y con eso, ¿cierto? Ya se va ahí. Acera, 30 segundos, estación es la estación 3, el destino. Entramos a la estación 3 también, que aquí en realidad lo único que podríamos cambiar es el nombre en el fondo, ¿cierto? De arriba, la etiqueta que tiene afuera. Podemos decirle, no sé, pues, entrada, facturación externa, ¿ya? Y solamente para reconocer, digamos, el punto. Y el proceso, si esto hay que ponerle más cariño. Aquí es donde nos dicen, ¿cierto? Que esto se va a demorar entre 1 y 5 con un valor más habitual de 2, ¿cierto? De partida, en términos de tiempo, esto es triangular, ¿cierto? Y eso, el tiempo, ¿cierto? Aquí recuerden, se controla acá abajo. Por defecto, bueno, aparece triangular, pero en horas hay que cambiarlo a minutos. Y aquí, ¿cierto? Yo indico los 3 valores que me aparecen acá, pero en el orden, ¿cierto? De menor a mayor. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. 1 minuto es el mínimo, 2 minutos es lo más probable, 5 minutos lo máximo. ¿Ya? Arriba, el nombre del proceso, aquí le podemos poner facturación externa. ¿Cierto? Es solamente la etiqueta, así que no hay problema con cómo llamarla. Y lo que nos está faltando, ¿cierto? Es el tema interno, el cómo funciona. Y ahí, ¿cierto? Es relevante el tema de que esto es atendido por una persona, un único operador, digamos. Entonces, eso implica, ¿cierto? Que es un proceso que tiene capacidad limitada. Si tiene capacidad limitada, ¿cierto? Yo tengo que de alguna manera indicarle esa capacidad de modo que, ¿cierto? No entre más de una persona a la vez, porque al haber un operario puede atender solamente un cliente a la vez. Entonces, tengo que indicarle aquí la existencia de ese operario para poder, obviamente, controlar el acceso de la gente en el fondo al sistema. Y aquí, ¿cierto? Es donde aparecían las lógicas, que es la lógica de acción del proceso, ¿cierto? Eso es lo que esto controla. Y el que habíamos estado ocupando en estos casos, ¿cierto? Era esta opción, el sys delay release. Las 3 opciones porque todo ocurre, digamos, en el fondo dentro del proceso. O sea, aquí hay un operario, el cliente cuando entra lo captura, ¿cierto? Eso significa sys. El operario la atiende, el tiempo que se demora en atender, ¿cierto? Es el delay. Y una vez que está atendido el cliente, lo libera al operario, ¿cierto? Para que atienda a otra persona. Y eso es release. Entonces, por eso hace las 3 acciones. Y acá en recursos hay que indicarle, ¿cierto? Que aquí hay un operario. Y esto, ¿cierto? Es con el add. ¿Qué cosa añado? De tipo es un recurso. ¿Cómo se llama ese recurso? Aquí yo le puedo cambiar el nombre, ¿de acuerdo? Yo le puedo, ¿cierto? Hacer aquí, no sé, un nombre que sea representativo. Puede ser operario externo, por ejemplo. Y el otro parámetro que aquí aparece, ¿cierto? Dice unidades para capturar o soltar. O sea, cuando entra un cliente, ¿cierto? ¿Cuántos de estos operarios necesita para que se le atienda? Aquí lógicamente hay un solo operario, así que por lo tanto también es obviamente lo que debe capturar. Uno, ¿cierto? Que por defecto es lo que aparece. ¿Ok? Y ahí aparece, ¿cierto? Recurso, operario externo y captura uno. Cada cliente captura uno. Vamos a agrandar esto para que lo vean bien. ¿Cierto?
Nombre del proceso, facturación externa. Solamente es el nombre, no tiene ninguna influencia. La acción, la lógica del proceso ¿cierto? Es de capturar, demorar y soltar. Y lo que captura y suelta es el operario externo. Y cada cliente, en este caso, ¿cierto? Lo que hace es capturar un cliente. Y en términos de tiempo, ¿cierto? Esto se rige por una distribución triangular en minutos con parámetros 1, 2 y 5. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, al parecer sí. Vamos a cerrar. Entonces, decimos OK. Aquí, ¿cierto? Facturación externa. Fíjense, arriba aparece, ¿cierto? Esta T, ¿cierto? Botada, que en el fondo es la cola, ¿cierto? La representación de la cola del sistema. Y ahora, ¿cierto? Tengo que ir a la ruta 4 que aquí aparece, que de nuevo, ¿cierto? Tengo que enviar a esta gente a control de seguridad, ¿de acuerdo? Que es obviamente el otro, toda la gente, ¿cierto? Llega necesariamente aquí a control de seguridad posteriormente. Abro esto, ¿cierto? Y le vamos a dar un nombre, otro nombre, no sé, a control de seguridad, puede ser. Etiqueta solamente. Y aquí tenemos que ver cuánto se demora la gente, ¿cierto? Estamos hablando de la facturación externa, y aquí, ¿cierto? La gente se demora de 3 a 5 minutos hasta el control de seguridad. Entonces aquí usamos uniforme de 3 a 5 minutos. ¿Y dónde va? A una estación, ¿a cuál? A la 2. Acuérdense que aquí la 2 era la que aquí representa la entrada de seguridad. Les insisto, esto aquí de los nombres de las estaciones ustedes lo pueden cambiar, no es problema, ¿de acuerdo? Después, y aquí obviamente el sistema va a reconocer el nombre, ¿cierto? Que ustedes le pongan y les va a mostrar las cosas que quizás queda más claro si aquí ustedes le dan nombre a las estaciones. ¿Ok? OK, y ahí queda, a control de seguridad, ¿cierto? Y se va a demorar entre 3 y 5 minutos, ¿cierto? Y va a llegar a la estación 2. Y la estación 2 es esta, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Profe, Dime. cuando nosotros estemos modelando, ¿podemos dejarle entre paréntesis en la estación? ¿Cómo entre paréntesis? Por ejemplo, E-seguridad entre paréntesis estación 2. O sea, aquí la etiqueta te aguanta todo, porque en el fondo la etiqueta, esta parte de afuera donde dice nombre, es ¿Mm? solamente eso, o sea, un texto, así que puedes escribir lo que sea. Es solamente para que tú, lo que tú lees acá afuera, en el fondo. Así que no hace ningún efecto. Es este otro, el nombre de la estación, Station Name, el que reconoce internamente. Y esto tú también lo puedes cambiar. O sea, aquí, por ejemplo, podríamos haberle puesto seguridad. Y después, ¿cierto? Cuando haces las rutas y abres las estaciones, ahí vas a ver que está seguridad y la seleccionas. Y también se puede hacer así. Ah, ya. Así que tú ahí elige nomás. Sí, el tema es que hay que acordarse bien en el fondo de de los nombres que diste, ¿cierto? Sí, como para no mandarlos, digamos, a un lugar distinto, que de repente les ha pasado a algunos que se equivocan y lo rutean a otra parte, ¿cierto? Que no corresponde, pero es solamente eso. ¿Ya? Sí, profe. OK. Que ya, nos falta algo, que es en realidad revisar, ¿cierto? La configuración de esta parte, ¿cierto? Del counter antiguo, que en realidad no es igual, ¿cierto? A la configuración, ¿cierto? Que yo tenía anteriormente. ¿Por qué? Esta es la ruta 3, ¿cierto? Aquí la gente camina entre 1 y 2 minutos para alcanzar, ¿cierto? Esta sección. Vamos a ver si esos son los parámetros que tiene. Sí, pasillo de entrada se llama uniforme entre 1 y 2 minutos y va a la estación 1. Y la estación 1 es esto, la entrada del counter. Esa parte está bien.
La estación no cumple ninguna función, ¿cierto? Acuérdense que la estación solo lo que hace es recibir la gente, marca, digamos, la recepción de la gente. Así que desde ese punto de vista está bien tal cual. Y lo que hay que ir a ver es el counter, ¿ya? Que vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué nos dice? En este caso, el counter, ¿cierto? Dice que hay 2 personas atendiendo y de esas 2 personas, ¿cierto? Se demoran entre 3 y 10 minutos según un modelo uniforme. Ahí hay un cambio porque eso anteriormente lo habíamos modelado, ¿cierto? Como un uniforme, pero entre 2 y 5 minutos. Y ahora nos están diciendo que es entre 3 y 10. Así que estos parámetros hay que cambiarlos. 3 y 10. Y lo otro que es distinto, ¿cierto? Es que antes, ¿cierto? Aquí habían 4 personas atendiendo. Y ahora en esta nueva versión hay 2 personas atendiendo. ¿De acuerdo? Donde dice uno de los 2 mostradores que existen. ¿Ya? Entonces eso hay que cambiarlo. Pero eso no se cambia aquí en el proceso. El proceso lo único que en este caso puede controlar es el tiempo que se demora y qué recurso ocupa y cuántos recursos captura, ¿cierto? El cliente cuando los ocupa. Pero no más que eso. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Aquí lo que tengo que ir a cambiar es la cantidad de recursos disponibles, pero eso, ¿cierto? Se hace en otra parte. Vamos a darle un OK, ¿cierto? Ahí me cambia, lógicamente, las cifras de la ejecución, del tiempo de ejecución. Y acuérdense que ahora, acá al lado, en procesos básicos, en recursos, si pinchan aquí en recursos, les aparece acá abajo, ¿cierto? La lista de recursos que existen en el sistema. Ahora hay 2. En la versión anterior, ¿cierto? Nosotros teníamos solamente 1. Y teníamos 1, ¿cierto? Porque eran solamente los operarios internos. Ahora, ¿cierto? Cuando creamos los operarios, la facturación externa, ¿cierto? En ese momento nosotros creamos ese operario también externo y por lo tanto aparece también aquí. Ahí está el operario externo. Pero nosotros queremos cambiar a este persona, el operario, ¿cierto? Que es el interno, que en este caso, ¿cierto? Aquí aparecen que son 4. Esto es lo que necesito cambiar a 2. ¿Sí? Lo tipeo simplemente y queda listo. Y ya, y hay una cosa más solamente que comprobar, que es el tema de el camino seguridad, ¿cierto? Saliendo de este counter central, que en este caso, ¿cierto? Era de 2 a 3 minutos. Vamos a ver si tiene sus parámetros. Sí, un informe de 2 a 3 minutos y van a la estación 2, que es en la entrada, ¿cierto? Seguridad. Así que ahí, perfecto. Así, digamos, tenemos, digamos, configurado, ¿cierto? Toda la parte que tiene que ver con los procesos en sí, ¿cierto? Las 2 facturaciones, también, ¿cierto? El camino directo a seguridad, pero lo que nos falta todavía, ¿cierto? Es la parte, ¿cierto? De cómo nosotros bifurcamos a la gente, o sea, cómo hacemos que vaya, digamos, siga las rutas, ¿cierto? De manera aleatoria, porque también lo que me dicen, ¿cierto? Como dato, es que no hay, digamos, ninguna, en el fondo, característica en la que fijarme más allá que aleatoriamente, digamos, hacer que los distintos clientes, ¿cierto? Vayan siguiendo la ruta, ¿de acuerdo? Y eso es el elemento que ahora nosotros tenemos que incorporar. ¿Dudas antes de ir a hacer eso? ¿Consultas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a entonces a guardar esto primero. ¿Qué cosa es la que me permite aquí realmente redireccionar gente? ¿Ya? El elemento ahora que vamos a ocupar es bastante, digamos, usado dentro de lo que es, digamos, la simulación, porque, ¿cierto? Es bastante común que, digamos, los sistemas en general no son nunca como tan parejos, ¿cierto? Como tan lineales, tan secuenciales. Muchas veces, ¿cierto? Se requieren
tener rutas distintas, alternativas de camino, cosas por el estilo, y eso, lógicamente, que lo tengo que de alguna manera representar. El cómo decido un camino, también, ¿cierto? Siempre hay muchas opciones distintas, hay distintas clases de criterios de cómo ir ruteando en el fondo a la entidad, ¿cierto? Este cliente o producto que pudiera andar por el sistema dando vuelta. Y aquí vamos a ver que el elemento también que existe para eso, lógicamente, que da todas esas opciones en el fondo. O sea, las tiene implícitas, hay que configurarlas, lógicamente. Hay configuraciones que son más sencillas que otras, pero digamos, siempre están como todas las opciones posibles, depende de uno, ¿cierto? De lo que quiera, el comportamiento que quiera, ¿cierto? El qué cosa en el fondo modelar. No, en procesos básicos, si vamos a procesos básicos, vamos a ver aquí, ¿cierto? Dentro de los elementos que hay está el decide, ¿verdad? El cuarto, si se fijan, y por algo el cuarto, porque este es súper básico, entonces también está así como muy al principio. Lo seleccionan, lo ponen aquí, ¿cierto? Y pueden, de hecho, vamos a correr un poco más para acá las cosas, no demasiado. Esta entrada está un poquito encima. Ahí. Ya. Y este design, ¿cierto? Nosotros podemos conectarlo a la entrada directamente, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir, ¿cierto? La gente la va a crear, la misma creación que tenemos hasta ahora, lo va a enviar a este punto, y en este punto, ¿cierto? Es donde tengo que hacer la distribución. Aquí es donde tengo, ¿cierto? Que configurar el para dónde va cada uno. Vamos, les voy a aumentar un poco aquí para que vean un detalle. Fíjense. Dice Design 1, obviamente igual que todos los elementos, ¿cierto? Que uno va agregando a la arena, aquí lo va haciendo con números consecutivos, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? A la medida que lo vayan agregando. Por defecto viene así, ¿cierto? Cuando uno recién lo crea, siempre va a aparecerles de esta manera. Va a decir una salida, va a decir verdadero, la otra falso. Tiene dos contadores, 0 y 0, que en el fondo después van a ir contando cuánta gente salió por cada una de estas vías. Y aquí también, bueno, design, ¿cierto? Esto es una etiqueta. Ustedes ahí pueden cambiarle después el nombre sin problema. Eso vamos a hacer. Pero el tema son las opciones que trae. Por defecto crea estas dos solamente, verdadero y falso. Pero en realidad este elemento permite como muchas más complejidades en torno al cómo rutear, digamos aquí, gente. Y eso tiene que ver en el fondo con los parámetros. Vamos a abrirlo. Voy a estirar esto aquí y voy a agrandarlo y para que contarles cómo funciona esta ventanita. Ya. Como parámetros dentro de esto, ¿cierto? Está primero, bueno, el nombre es la etiqueta que está afuera. No hace ninguna otra función más que eso. El tipo, fíjense, aquí aparecen 4 opciones, que en realidad al final son dos básicamente, ¿cierto? Pero por algún motivo aquí lo decidieron separar entre 2 vías y más de 2 vías, digamos, para configurarlo. Pero no es, digamos, el comportamiento muy diferente en ese sentido. Y dentro de estas opciones, fíjense que hay 2 que dicen by chance y 2 que dicen by condition. Las by chance, ¿cierto? Se refieren a que son aleatorias, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que los elementos, cuando llegan aquí, ¿cierto? Son ruteados en el fondo en base a probabilidades, simplemente, ¿ya? No se fijan nada más que en probabilidades. Y eso obviamente que independiente de la naturaleza del elemento, ¿cierto? Que puede ser distintos tipos de productos, distintos tipos de clientes, ¿cierto? Aquí simplemente lo rutea por probabilidad, no hace ninguna otra decisión más que eso. Cuando le digo 2 vías por probabilidad es porque tiene 2 salidas, ¿de acuerdo? Y eso es como está ahora, por eso decía verdadero o falso, porque básicamente lo que me pregunta es con qué probabilidad va a rutear por el verdadero, que son los que salen aquí,
¿cierto? Que salían ahí en la figura por el verdadero. Y el complemento del número que yo le ponga aquí va a salir por el lado falso. Y eso es todo. Va a ser simplemente o envía por allá o por acá, de acuerdo al porcentaje que yo le diga aquí. Y este porcentaje es el que envía por el lado verdadero. El otro que existe by chance, ¿cierto? Es el n-bias también, por probabilidad. Y en ese caso, ¿cierto? Este es más de 2 salidas. En este caso, ¿cierto? Si son 3, 4, 5 salidas, bueno, indico ese, selecciono ese, y lo que me va a pedir es que para cada una de estas salidas que exista, ¿cierto? Yo le vaya indicando con qué probabilidad va a tomar cada una. Ese es lo que me pregunta, ¿de acuerdo? Y eso de hecho es lo que vamos a usar, porque aquí hay 3 vías, ¿cierto? Hay 3 salidas, entonces le tengo que indicar 3 probabilidades. Los otros dos, por condición, ¿cierto? 2 vías por condición o n vías por condición, son mucho más flexibles. Ahí yo creo que quizá en algún momento vamos a alcanzar a trabajar con esos, pero se pueden fijar en muchas otras características, ¿ya? En general. Por ejemplo, si hubiesen tipos de cliente o atributos del cliente, por ejemplo, la estatura, la edad o cualquier cosa, ciertos datos de esa naturaleza, también se puede rutear en base a eso, ¿ya? En general, casi cualquier dato, en el fondo, que el sistema maneje, puede ser usado para rutear personas. Y obviamente aquí, si ustedes seleccionan condición, les van a aparecer un montón de otras opciones. Ahí sí que la ventanita esta se complejiza bastante más, porque en el fondo tienen que dejarles configurar todas esas otras opciones, ¿cierto? Para que efectivamente se comporte como ustedes están esperando. Nosotros ahora vamos a ocupar esta, la n-bias by chance, ¿cierto? Y fíjense cómo va a cambiar, ¿cierto? Aquí me genera una ventanita donde yo tengo que indicar los porcentajes. Y aquí, ¿cierto? Es donde los tengo que añadir. Aquí le podemos poner, no sé, vamos a nombrar esto como ruteo, ¿de acuerdo? Y en los porcentajes, ¿cierto? Nosotros desde acá sabemos que existe un 20%, un 30% y un 50%, ¿cierto? Esas son las proporciones que necesito ocupar. Para hacer el dibujo más claro, como acá arriba dejamos, ¿cierto? La facturación externa, y esa facturación externa es la que necesita el 20%, nosotros vamos a poner primero aquí el 20. Fíjense, al poner add, aparece esta ventanita y me pregunta qué porcentaje, un 20. Después tengo directo a seguridad, eso era el 30%. Y pongo un 30. Y después, ¿cierto? La otra gente la voy a mandar al 50% restante al pasillo de entrada. Y aquí el counter tradicional. Y aquí de nuevo add 50. Ok. Fíjense cómo quedó esto. ¿Cierto? Ahora se llama ruteo. N vías por probabilidad, ¿cierto? La forma de seleccionar. Y los porcentajes de cada salida son 20, 30 y 50. ¿De acuerdo? De ahí, ahora cuando yo presione OK, la figurita va a cambiar. Y van a ver ahí, ¿cierto? Cómo se cambia. ¿Alguna duda? Profe, Dime. estos 20, 30 y 50 van a obedecer siempre al total de pasajeros que ingresen al aeropuerto, ¿cierto? O sea, en realidad el pasajero, una vez que llega a este punto, en realidad es, digamos, el punto, el design, el que crea un valor aleatorio y de acuerdo a ese valor aleatorio que le crea, ¿cierto? Decide a dónde enviar ese pasajero cuando llegó ahí. ¿Ya? Pero Y lo va en a hacer general se entiende entonces que el 20% de los pasajeros que están de todos, en el sí, aeropuerto, claro. O sea, en promedio, lógicamente, como esto claro, es aleatorio, puede haber un grado de variación. Pero, ¿cierto? La forma en que va a generar los números aleatorios, en el 20% de las ocasiones va a mandarlos por allá, el 30% del otro y el 50% del resto, ¿cierto? Va a mandarlo para el otro lado. En el fondo, lo que hace aquí el sistema es crear un número aleatorio entre 0 y 1, ¿da? Y por ejemplo, si les sale 0,4,
por ejemplo, lo manda, no sé, por este 30%, porque está, ¿cierto? Así, por ejemplo, de 0 a 0,20 va a serlo, mandarlo por el primero. De 0,20 a 0,50 lo va a mandar por el segundo. Y de 0,50 a 1 lo va a mandar por el tercero. Entonces genera un número entre 0 y 1. Y ahí ven qué rango quedó. Y ahí es donde lo envía. Eso es lo que hace en realidad. Y otra cosa, aquí no es necesario que esto sume 100, ¿de acuerdo? Puede ser menos, no puede sumar más de 100, ahí sí obviamente les va a marcar un error, no pueden tener más de 100% probabilidad, pero pueden tener menos, ¿ya? ¿Y por qué pueden tener menos? Porque vamos a ver qué efecto aquí tiene. Le damos un OK y nos cambió la figurita. Esto de acá lo vamos a arrastrar, siempre queda mal ubicada esa etiqueta, pero hay que arrastrarla porque... Ahí les voy a mostrar por qué. Fíjense en esta figurita como queda. Me cambió, ¿cierto? Ya la estética de la figurita cambió. ¿Qué es lo que, digamos, dice ahora esta, ¿cierto? Bueno, se llama ruteo. Y fíjense que por una salida, la que antes decía verdadero, ahora tiene este hilito con 3 salidas. Acuérdense, los triangulitos son salidas, ¿ya? Y en este caso ahora tiene 3. La primera es la del 20%, la segunda es la del 30% y la otra es la del 50%. Si generan más, aquí van a aparecer tantas salidas como ustedes le hayan generado internamente a este ruteo. Y independiente de la condición que estén usando para hacer este ruteo, les van a ir apareciendo ahí las distintas opciones. Y lo otro que genera siempre, ¿cierto? Es el else, ¿ya? ¿Qué significa else, cierto? Es el si no. O sea, voy a enviar por aquí, ¿ya? Y si lo que está pasando, digamos, no para la entidad que llega, no cumple ninguna de las condiciones para ser enviado por estas salidas, va a mandarlo por acá. Y se puede hacer, lo pueden definir así. De hecho, por ejemplo, lo que podrían haber hecho es haber definido el 20 y el 30 y el 50 no haberlo introducido y solamente hacer 20 y el 30 y OK, si no está dentro de ese porcentaje, por ejemplo, a todos los demás los va a mandar por acá y el 50 sale por el else, porque es por defecto, es como el resto, los que no clasificaron en el otro lado, salen por aquí. Ahora, haberlo hecho de esta manera, como aquí suma 100%, jamás va a salir alguien por este lado, ¿de acuerdo? Y así que no hay que en ese sentido, digamos, que preocuparse particularmente del comportamiento del else. ¿Profe? Dame un segundo, pero tiene un gran pero, que ese else, como es una salida, hay que conectarla a alguna parte, te obliga a conectarla. Si no la conectan, se les va a marcar un error. Así que hay que mandarla a algún lado. Como está hecho de esta manera, ¿cierto? Aquí jamás va a salir alguien, así que casi da lo mismo donde la conecten. Pero, digamos, por orden, es bueno, por ejemplo, crear un nuevo dispose, ¿cierto? Estos elementos que eliminan entidades y ponerlo ahí, conectarlo ahí. Es como simplemente para cerrar el circuito, ¿ya? Dime. ¿Y la asociación de porcentaje, cómo va a ir si va a ser seguridad directo? No te- ¿Cómo asociamos, por ejemplo, a la cera tiene un porcentaje de cuántas personas ¿Ya? van a ir allá, ¿verdad? 20%, ¿sí? 20%. Esa parte creo que no sé si no la capté o no la he dicho. No, ¿Cómo, claro, cómo la asocia? claro, lo que hace en realidad, y en general la simulación siempre funciona así, lo que genera en este caso este ruteo, ¿cierto? Es un número aleatorio entre 0 y 1, simplemente, ¿ya? Cada vez que llega una entidad, aquí va a generar un número entre 0 y 1. Y aquí lo que hace, digamos, estas probabilidades las distribuye precisamente en esos rangos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el número se mueve entre 0 y 0,2, los va a mandar, ¿cierto?, dentro de la primera ruta. Si el número está entre 0,2 y 0,5, que es obviamente la diferencia desde el 0,2 al 0,50, son los 30% que la segunda opción. Si el número que genera está entre medio de esos dos, lo va a mandar a la segunda. Y si el número es mayor a 0,5, el número aleatorio que generó, lo va a mandar, ¿cierto?, por el 50% y la tercera opción. Claro, pero Eso es lo que hace. ese ¿Sí? link, ¿cómo se le dice al sistema a dónde mandar?
Por eso, porque lo genera aleatorio. Cada vez que aquí llega un cliente, el Arena genera un número aleatorio y ahí decide a dónde lo envía. Sí, pero ¿cómo seteo que la cera es 20%? Que el pasillo de entrada es 50. Creo que eso ya. eso creo que me perdí. Ya. Es que aquí, en esta parte, ¿cierto? Deja agrandar esta. No, está en la ventana. Déjame un segundo. Ya. Dentro del design, ¿cierto? Nosotros hay que indicar de partida aquí en el tipo n vías by chance, ¿cierto? Que es n vías por probabilidad. Aquí va a aparecer, digamos, esta ventana vacía, solamente va a aparecer el end of list, no aparecer los otros. Y aquí yo puedo ir añadiendo. Presionas Add, te abre otra ventanita y te pregunta qué porcentaje. Y ahí uno indica en realidad los porcentajes que desea que sea cada una de las salidas, ¿ya? Y puede ser cualquier número, si puede decir, por ejemplo, cada 5%, bueno, así toda una lista de cada 5%, y no es problema, ¿ya? Lo único que no pueden sumar más de 100, pueden sumar hasta 100, pero no más de 100 porque obviamente después decían en base a eso. Ahí es donde se añade. ¿Eso es lo que te habías perdido? Sí, pero ¿cómo le digo que ese 20% va a la ruta 1? Ah, ya, pero que eso todavía no lo hemos conectado. Ok. Es que sí, Ya. es que no me sonaba. Pensé que, por eso le preguntaba si No, no lo que había dicho o yo me había no, perdido. Ya, todavía ya. no lo habíamos hecho. Ok. Ah, ahora te entendí, ya. Disculpa. Ok. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Esta configuración lista. Y aquí es lo que pregunta su compañero. ¿Cómo se conecta? Esa primera salida es del 20% y ahí lo conecto. La salida del 30%, pincho, la conecto ahí. Y la salida del 50%, ahí. Sí, también es conexión directa, porque de hecho, acuérdense que estos triangulitos son salidas, son conexiones. Esas las tengo que, que conectar, digamos, a alguna parte. Ok. Se entiende. Y el otro que hay que aquí conectar es el else, acuérdense. Y en este caso yo ahí les sugiero, hay dos posibilidades. Una, que este else lo vayan a conectar acá, al último dispose, digamos. Si no queda muy enredado hacer esto, por ejemplo, que queda súper feo, ¿cierto? Porque atraviesa encima, pero funciona, hace la función que cumplen. Ustedes igual pueden agregar otros dispose, o sea, no es problema, no se hace ningún atado, digamos, al sistema que hayan varios dispose. Entonces aquí lo conectan ahí, por ejemplo, y listo. Y esto, como digo, es para cerrar el circuito, porque en este caso, como yo distribuyo el 100% acá, jamás va a salir alguien por aquí, pero si no lo hago, les va a marcar un error al correr. ¿Ya? ¿Dudas? Me parece que ya está todo. Creo que no hay nada. Profe, ¿y el dispose no lo conecta con seguridad? Este no, porque digamos, este otro corte, el dispose que habíamos hecho antes, era el abordaje, que en el fondo aquí los clientes cuando llegaban era porque ya se fueron al avión y de aquí para efecto de este sistema ya no me interesan en realidad más. Entonces, este abordaje es un dispose, pero este otro dispose es por cerrar el circuito nomás. No, aquí jamás va a llegar alguien, Ya. por eso no hay que conectarlo a ninguna parte en realidad. Se podría, sí, igual como te digo, En el hacerlo por caso de acá. que me arrojara algún dígito en dispose, o sea, en arriba, en la ¿Sí? flechita de arriba, ahí se tendrá que conectar, ¿o no? O sea, claro, si aquí, por ejemplo, tú no ocupas el 100%, Claro, y me ahí lo sí, ahí va a dan. salir por ELS. Algunos van a salir por ELS. Y obviamente hay que ver quiénes son ellos en el fondo, a dónde necesitas enviarlos. Porque, no sé, pues puede que el ELS sea gente, no sé, pues se va para su casa y tenéis que marcar ahí de alguna manera. Pero claro, o sea, no sé, o que el ELS signifique algo, que sea efectivamente el porcentaje complementario. Por eso, por ejemplo, les decía que aquí se podía hacer 20 y 30 solamente, y el 50, en vez de ponerlo aquí en la lista, hacerlo con el ELS, y el ELS conectarlo aquí al pasillo de entrada. Hubiera tenido el mismo efecto, dejar 20, 30 aquí, y el otro por el ELS acá al pasillo de entrada, y se va a comportar igual. Gracias, profe. Pero ahí hay que eliminar el 50 así de la lista, porque si no, obviamente no te lo toma. Ya, y ahí creo que estamos. Creo que está el tema, están todos los, digamos, los detalles incorporados.
Corramos, a ver si explota. Pase un poquito lentito primero para ver, obviamente. Fíjense primero en la cantidad de personas que toma un poco cada ruta, porque para arriba, ¿cierto? Tiene que ir el 20, al medio, ¿cierto? El 30 y abajo el 50. Entonces, fíjense si así, por lo menos en apariencia, tiende a haber más gente, ¿cierto? Hacia el counter central que a los otros. Lógicamente que esto, de nuevo, es aleatorio, no tiene por qué, obviamente, ser exacto. Pero así, en promedio, uno puede ver, ¿cierto? Un comportamiento relativamente estable. ¿Se fijan? Se nota que tiende a preferir un poco, obviamente, el counter de abajo. Yo fíjense, hace rato que no pasa nadie arriba y en realidad sí está tomando gente para allá. El tema es que, de nuevo, si es aleatorio, obviamente no. Va a ser siempre así una secuencia perfecta de 2 para allá, 3 para acá y 5 para acá. O sea, más va a ser así. Puede ser obedecer, digamos, a distintos ritmos en el fondo. Vamos a acelerarlo harto porque quiero mostrarles un error que quizás se lo vayan a topar en algún momento. Fíjense en este número, ¿cierto? Que es la cantidad de gente que hay en esta etapa. Fíjense lo que le va a pasar. Aumentando, 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 ¿cierto? Aumenta, 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 aumenta. ¡Boom! Acabó. Un error. Dice, ¿cierto? Arena Simon Reported Errors. Fíjense lo que dice aquí. Esto probablemente les va a pasar haciendo la tarea, quizás no sé si la tarea en realidad a ustedes por la forma en que está pensada, pero puede que por ahí les aparezca. Este error, ¿de qué se trata? Aquí es donde está la clave. Máximo de 150 entidades excedida. Acuérdense que este es un demo y el límite de este demo es que hayan 150 clientes al mismo tiempo activos en el sistema. Dentro del día, si quieren, ustedes pueden tener miles de clientes, eso les da lo mismo al modelo. Pero al mismo tiempo, en un mismo momento, no pueden haber más de 150. Si hay más de 150, se va a detener. Les va a marcar esto, ¿cierto? Y se va a detener, ¿ya? Para que sepan qué es eso. Y cerremos esto. ¿Y dónde está el problema aquí? Se nota, ¿cierto? Ahí dónde está el problema. Como medio evidente. El 30%. ¿Dónde? ¿Por qué 30%? En el counter, por la cantidad de gente que ha Sí, estado en menos exacto. avance, es el más lento. Pero este es cierto, pero el counter en Ah, realidad es claro, el pues 50. igual hay que considerar que el de arriba no tiene tanto Claro, ingreso de personas. pero es cierto, era el 50%. El counter seguía el 50%. Ay, Y verdad. claro, en este caso el counter, fíjense, tiene 142 personas. O sea, además de las 2 que están siendo atendidas, hay 140 más en cola. Y fíjate que facturación externa está vacío, no hay nadie. Seguridad uno no puede saber porque las rutas no te muestran cuánta gente hay en ruta. Se puede ver, hay una forma de etiquetarlo y que ya poco más adelante eso lo vamos a ver. Pero control de seguridad tiene una persona, así que aquí claramente el problema es que aquí obviamente tengo la crema, ¿cierto? Con el counter. Cuando esto pasa, ustedes pueden, por ejemplo, volver a ejecutar el modelo y que siga corriendo, pero fíjense que no crea más entidades. Dejó de crear, el momento que falla, les deja de crear entidades. Les permite terminar la simulación, pero no le crea más personas, ¿de acuerdo? Y fíjense, ahí sale la misma que alcanzó a crear solamente hasta ese momento. Aquí uno puede ir a ver los resultados, ¿cierto? Les va a presentar los resultados, pero no son realmente muy representativos, ¿cierto? Porque en el fondo hubo un momento en que dejó de crear clientes. Entonces, lógicamente, también pasó un tiempo, ¿cierto? Sin que hubiese arribo de nueva gente.
Así que por lo tanto aquí las estadísticas, por mucho que yo las vaya a revisar, son bien mentirosas porque claramente aquí no estaban los clientes, no siguieron llegando de manera regular. El tema es, vamos a decirle que no. Si teníamos este problema, ¿de qué manera lo puedo arreglar? ¿Cuáles son como las opciones que tengo para arreglarlo? Es como Dándole básicamente, entrada al counter. por ejemplo, ¿cierto? Que en vez del 50% aquí, los otros destinos, digamos, tengan más porcentaje. Pero si la gente obviamente quería pasar al counter, quiere decir que necesita obviamente entregar maletas. Entonces, ¿a dónde podría derivar parte de esa gente? ¿A dónde los puedo mandar? A la columna de abajo, donde dice seguridad, control de seguridad, abordaje. Pero acuérdate que esta gente que llega aquí, en el fondo lo que quiere es entregar una maleta. Entonces necesita ir a hacer la facturación primero. El tema es que aquí, bueno, yo tengo dos puntos de facturación, la externa y esta. Y la interna es la que tiene el problema, ¿cierto? Entonces, lo que podría hacer es ver cómo se comporta si parte de esta gente, de ese 50%, yo lo mando por acá arriba. Porque resulta que, por lo menos, ¿cierto? En apariencia, esta parte, ¿cierto? De la facturación externa no estaba tan saturada, ¿cierto? Y podríamos eventualmente ahí probar el cómo, digamos, llega a funcionar con un poco más de gente, ¿cierto? Destinándola ahí. ¿Y cuál sería la otra opción? Hay una que también es más obvia y que de un poco más adelante ahí vamos a revisar, pero ¿cuál sería la otra opción que yo podría aquí aplicar, digamos, para efectos de tratar de que la gente fluya de mejor manera? Derivarlo al else, profe. Pero es que el else en realidad no va a ninguna parte. Sí, el tema es cómo agilizar la atención. Y obviamente piensen en términos de recursos, o sea, no solamente aquí una cuestión de ruteo. También aquí obviamente piensen cómo podría yo mejorar el tiempo de atención por Si yo lo lo que conecto tengo. directo a seguridad, no sirve. Es que conectarlo a seguridad sería en realidad, digamos, pasarlo por acá, pues, o sea, que son clientes que no necesitan facturar y son clientes que sí necesitan facturar. Por eso precisamente habían entrado a esta parte. Entonces ellos necesitan ir, digamos, a entregar la maleta, ¿ok? Entonces la opción que tengo en realidad es mandarlo a la facturación externa solamente. No puedo mandarlo, ¿cierto? Digamos, directamente a seguridad porque ellos van con una maleta que no puede, digamos, subir al avión. Entonces por eso tiene que ser acá o acá. ¿Se entiende? Profe. ¿Y se puede Dime. dividir, por ejemplo, el counter, hacer dos counters en la misma etapa, pero separar los operarios, que uno tenga uno y el otro uno? ¿Aquí? Hola, sí, Ya, es que ese es el tema, ¿cierto? Porque aquí lo que nosotros teníamos era a dos personas atendiendo, ¿ya? Entonces, la otra opción que podemos ver, ¿cierto? Y analizar es qué pasa, ¿cierto? Si aquí ponemos más gente, porque claramente con dos personas atendiendo en un momento dado son demasiado pocas simplemente. O sea, ahí es donde se acumulan. El tiempo que ellos necesitan para procesar a cada cliente simplemente es demasiado para la cantidad de gente que tienen que atender y por lo tanto dos personas en realidad ahí no dan abasto. Pero, ¿cierto? El problema que tenemos es que también, por la otra parte, piensen que eh, la estadística en el fondo, o la versión anterior, ¿cierto? Cuando llegó al límite, ¿cierto? De entidades, las estadísticas que ahí me podían salir eran bien mentirosas en el fondo, ¿ya? Porque como dejó de generar entidades, no representa realmente los números reales del sistema. Ahora, igual, mire, los vamos a ejecutar tal cual como está, ¿cierto? De nuevo va a colapsar. Esperemos que falle. Ya, ok, cierro. Voy a dejar que termine, ¿cierto? No va a crear más clientes, simplemente va a terminar. Y voy a mostrarles los resultados para que vean.
Esto de hecho es, imagínense, pensando que dejó de crear clientes en el momento que falló. A pesar de eso, fíjense lo que pasa. 857 clientes salieron, ¿ya? Que obviamente vamos a ver después que esto es bastante poco para lo que podría haber sido. Entidades, ¿cierto? Aquí estamos hablando, nuestra única entidad en este caso son los pasajeros, así que aquí las estadísticas que muestra son con respecto a esas entidades. De estas estadísticas, fíjense en esta. Tiempo total. El tiempo total es el tiempo total que pasa un pasajero en el sistema, digamos, o sea, desde que es creado hasta que llega a un dispose, ¿cierto? Todo el tiempo contando colas, atenciones, traslado, todas las cosas juntas, es el tiempo que estuvo adentro del sistema. Fíjense, en promedio, las personas en este caso se demoran 103 minutos en atravesar el sistema. ¿Eso cuánto es, cierto? Como 1 hora 40. Y el máximo valor, 452 minutos. ¿Alguien se demoró eso? ¿Cuánto es eso? Un montón de horas, ¿cierto? Vamos a ver, 452 dividido por 60, 7 horas y media. Hubo alguien que se demoró 7 horas y media en pasar el sistema, ¿ya? Lógicamente que esta persona debe haber sido alguien, ¿cierto? Que fue precisamente ahí al counter central, y que obviamente tuvo que hacer una cola infinita y por eso se terminó demorando 7 horas. En ese sentido, a pesar de que en este caso nosotros dejamos de generar pasajeros en un momento, y obviamente eso mejoró las estadísticas, resulta que igual, ¿cierto? La estadística es terrible, o sea, y esta probablemente era la última persona, ¿cierto?, que quedó en la cola en el momento, ¿cierto?, que llegué al límite de entidades. Y se demoró 7 horas y media en atravesar el sistema, así que se perdió el avión de seguro. Fíjense en otras cosas, por ejemplo, el tiempo de transferencia es el tiempo que las personas caminan. Y aquí, ¿cierto? Súper bien los tiempos, 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos y medio. Ni un problema. ¿Y esto en realidad por qué? Porque los tiempos de transferencia, ¿cierto? No son problemas. O sea, los tiempos que la gente camina, hay como que no había problemas de capacidad y por lo tanto la gente en general camina bien. Los tiempos de espera. Este otro indicador lo que dice es, por ejemplo, cuánto tiempo, ¿cierto?, la persona pasó en colas. Todas las colas que haya pasado, ¿cierto?, esta entidad en general. Si hay más de una, obviamente va considerando todas esas colas simultáneamente. Aquí hay una sola, así que por lo tanto obviamente también corresponde a eso. Pero fíjense, en promedio un pasajero en las colas, no, perdón, aquí tengo cola externa también, pues verdad, en las dos juntas, la del mostrador externo y la del interno, considerando ambas, en promedio esperaron 94 minutos, o sea, hora y media la gente en cola. Y el valor máximo, 441 minutos, de nuevo son 7 horas y tanto de personas que estuvieron esperando. Solamente en la cola estuvo 7 horas. Así que claramente esto, desastre. O sea, obviamente esto es imposible que el sistema funcione de esa manera. Eso claramente hay que arreglarlo. ¿Qué más? Vamos a... Aquí, por ejemplo, dentro del Work in Progress, acuérdense que eso lo que significa es que en un servidor, en un proceso, ¿cierto? ¿Cuántas entidades hay simultáneamente ahí? ¿Ya? Esto en promedio eran 61 personas, ¿cierto? Que eso incluye gente siendo atendida ahí en cola, pero en un momento llegaron a haber 148 personas atendidas al mismo momento. Y ahí fue un momento cuando colapsó, pues, ¿cierto? Porque habían dos más caminando y ahí llegó al 150%, a las 150 entidades. Así que esta obviamente nunca les va a mostrar mucho más porque como ahí llegaría el límite del software. Las colas, aquí fíjense, ¿cierto? Lo que dice en términos de tiempo, fíjense que la externa, esta es la interna, la counter.q es la interna, facturación externa.q es la externa. La externa, en promedio, la persona esperaba 1.33 minutos, nada. Y como máximo, una persona en el día llegó a esperar 10 minutos, el peor caso. Bastante bien dentro de todo. Pero la interna, en promedio, la gente esperaba 202 minutos, ¿cierto? Eso son más de 3 horas. Y hubo gente que llegó a esperar, ¿cierto? 441 minutos, ¿cierto? Que son más de 7 horas.
El promedio, acuérdense, en la entidad, cuando yo iba a ver cierto el tiempo que esperaba la entidad, me decía 94 minutos. ¿Pero por qué? Porque hacía un promedio de estas dos. Pero en realidad hacía un promedio ponderado, lógicamente, a la cantidad de gente que pasó por cada una. Pero en realidad, cierto, la situación de la cola interna era mucho peor. O sea, en promedio la gente esperar más de 3 horas, una locura. O sea, obviamente esto no puede funcionar de esa manera. En términos de la gente esperando en la cola, fíjense que adentro en promedio habían casi 56 personas y llegaron a haber 140. Y afuera casi no había gente esperando normalmente, 0,16. Y como máximo llegaron a haber 4 personas esperando. Entonces, claramente, ¿cierto? Afuera está como la capacidad que me podría servir, ¿cierto? Para alivianar un poco, ¿cierto? El comportamiento de la cola interna. Pero todavía ahí vamos a ver otro detalle más. Y aquí los tiempos de atención, fíjense los recursos, ¿cierto? El uso de los recursos. El operario, que es el interno, ¿cierto? O sea que claro, que son los internos, están un 89% del tiempo ocupado. Fíjense que a pesar de todo, como que no parece así como tan grande, pero igual se produce el colapso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es un promedio del día. Y obviamente este problema no se generó de inmediato, o sea, estuvo una buena parte del día funcionando relativamente bien y hubo un momento, ¿cierto?, en que empezó a colapsarse y hasta que quedó la crema. El externo, fíjense, un 33% del tiempo ocupado. Descansa harto, ¿cierto? En realidad es relativamente poco, así que ahí hay otra pista más que me dice que yo a él lo podría cargar efectivamente con más tiempo, ¿cierto?, para trabajar. Ahora, dado, ¿cierto?, esto, ahí viene, ¿cierto?, lo que les decía. ¿Qué podemos hacer? Y ahí, ¿cierto?, las opciones son rutear más gente por acá arriba, porque es cierto, esta persona, por los números que resultaron, no está realmente trabajando así mucho tiempo. Y lo otro después también es aumentar aquí la cantidad de gente trabajando. ¿Qué es más barato? Lógicamente tratar de que el de afuera trabaje más, porque eso me implica no contratar a nadie. Ahora, que sea suficiente es otra historia, ¿ya? Así que vamos primero, por ejemplo, a configurar de que salga más gente por arriba para ver qué resulta. Y después, ¿cierto? Vamos a ver que de acuerdo a esa estadística, vemos qué otra cosa se le hace al modelo. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? pero todas estas decisiones, por ejemplo, que usted está tomando de mandarlos hacia arriba o crear un nuevo counter, ¿son arbitrarias igual o no? Sí, de eso de hecho la simulación se trata de eso. O sea, en el fondo, tú vas viendo la dinámica del sistema, cómo se comporta. Y de acuerdo, obviamente, a cómo se comporta, donde se te acumula gente, al momento en que las cosas pasan, tú puedes ir decidiendo qué hacer. Pero todo eso en el fondo tú lo decides precisamente viendo el comportamiento del sistema. Que no hay, o sea, no hay como reglas fijas a seguir, pero sí hay como ciertas cosas, ciertos números en los que fijarse y hay cierto tipo de decisiones que suelen ser las que se toman para ir mejorando. O sea, aquí, por ejemplo, los counters, tú sabes, evidentemente, si se colapsa de esa manera, es como natural pensar que tú necesitas más gente. Ahora, cuanta más gente necesitas, eso es lo que, por ejemplo, puedes testear. Y de ahí también viene el tema de que en qué momento los necesitas, porque puede que ni siquiera los necesites todo el día. Son cosas que en el fondo uno va viendo paso por paso. O sea, hay que ver primero sistema original, cómo se comporta, y ahí, de acuerdo a lo que se comporte mal, empezar, ¿cierto?, a tomar decisiones simplemente. Tú tienes que elegir qué decisiones tomas que sean más sensatas para arreglar, digamos, el comportamiento que tiene. Y, profe, por ejemplo, entonces en este caso, ¿cuál era el sentido de tener 3 rutas como establecidas con su capacidad de operario, etcétera? Si al final a la hora de la resolución nosotros vamos a mezclarlo todo, o sea, vamos a dividir la del counter y la vamos a tirar un poco a la facturación externa. Pero ¿Cuál no es te la entiendo lógica mucho. detrás que uno, porque igual ahora es como estar viendo dónde se nos pueda satisfacer la demanda, pero no sirvió de ¿Ya? nada las reglas del 20, del 50%,
Si al final las vamos a modificar todas. Ya, pero precisamente de eso se trata. O sea, por ejemplo, Claro. tú Tenemos que tienes ver, gente, espera, disculpa, tú necesitas, por ejemplo, gente que facture maletas, ¿cierto? Sea facturación externa o en el counter, las personas, digamos, ese 50% más ese 20% que va arriba, todos ellos, ese 70% necesita facturar la maleta. Lo que Sí. pasa es que por, digamos, por naturaleza, el sistema, decir cómo funciona, está, digamos, la gente prefiere ir adentro a entregar la maleta que entregarla afuera. Entonces, en ese caso, obviamente, hay que ver cómo se comporta con más gente afuera para después quizás, por ejemplo, hacer un poco más de promoción a la facturación externa para que más gente decida ir ahí. Y de esa manera, ¿cierto? Tú logras que en el fondo la gente se rutee, digamos, a donde tú tienes realmente la mejor capacidad. Pero en este caso en específico, entonces, la única diferencia entre el counter y la facturación es que uno se hace Ujú. al interior y otro al exterior. Claro, en este caso los dos, digamos, están haciendo el mismo trabajo, solamente que en este caso decidieron, digamos, poner un segundo punto de facturación, digamos, para que la gente precisamente no entrara quizás acá adentro. Y Que a nosotros, veces, por ejemplo, no, nosotros dime. después cuando tengamos que analizar el problema que usted nos dé Ujú. para la última nota, también Sí, nosotros podemos tomar estas decisiones de cambiar la capacidad, no sé, de en vez del 50% hacia el counter, que se vayan 20 o agregar un nuevo operario. ya. O sea, Nosotros podemos tomar esas decisiones. de hecho el enunciado se los publiqué, ¿lo leímos o no? ¿Lo No, revisamos el no sé, enunciado? profe, yo no No, estaba. Ya, es que se lo subí. A ver, no está como trabajo, no está configurado todavía como trabajo. Tengo que hacer eso, pero en sí el enunciado, el problema, y se lo subí como un PDF. ¿Ya? Si lo tienen ya, no pensé que lo habían visto. Y claro, y no, y ahí obviamente en el enunciado se explica todas las reglas que pueden y no pueden aplicar, lógicamente, pues qué se puede claro, hacer. aquí Pero en básicamente, general el profe, problema, ¿cómo? lo que estoy entendiendo de acuerdo a la pregunta acá de Gonzalo es que básicamente nosotros tenemos que decidir cómo disponer los recursos, ¿verdad? Y en algún Exacto, momento, qué sé yo, decidir que necesitamos poner más estaciones de counter, unas 3 más, porque de lo contrario no funcionamos. exacto. Ese tipo de Y de hecho, decisiones son las que vamos a tener que tomar. claro, y de hecho, bueno, Claro. la tarea de ahí, si quieren lo revisamos. La tarea dice como bien clarito qué límites tienen, o sea, qué es lo que tienen que lograr y qué límites tienen. Y de ahí en adelante ustedes juegan con los recursos, o sea, ustedes ven dónde los ponen. El tema es que, claro, deben lograr, digamos, cosas súper específicas y ahí de eso va a depender de cómo distribuyen los recursos. Claro. profe, Dime. en el caso de que se nos pare el contador como nos pasó en este caso, ¿cómo Ujú. vamos a tomar las determinaciones? Si son más del límite que podríamos ingresar. Ya, obviamente el resultado correcto no pasa eso, o sea, ya lo probé infinitamente. Si les pasa es Ah, porque ya. probablemente tienen algo mal configurado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando lo he visto pasar, que les ha ocurrido a algunos, que por ejemplo en los tiempos de proceso, en vez de minutos ponen horas y obviamente la gente se les atrapa eternamente ahí. ¿Sí? Entonces, si llegan a tener problemas de exceso de entidades, es porque en realidad hay algo que está funcionando muy mal. O bien, lo otro que puede ser, por ejemplo, igual, y después ahora podemos leer de hecho el enunciado. Antes de seguir con este ejemplo, de hecho podemos partir la próxima clase viendo estos dos arreglos que les decía, para ver el enunciado ahora. Em, si les falla, también puede ser porque tengan muy mal distribuida también la gente. O sea, si aquí yo pongo uno afuera y uno adentro, esta cuestión igual, dependiente de cualquier parámetro, va a colapsar porque hay muy poca gente atendiendo. Entonces también puede pasarles eso. Pero obviamente, de nuevo, obedece a que los recursos están mal distribuidos. Simplemente eso. Y hay que buscar la forma en que eso pase, digamos, o eso mejore. Como vieron, ¿cierto? Igual, aunque el sistema falle en algún momento, ¿cierto? Se pare, pueden ustedes cerrar la advertencia, hacen correr el modelo hasta el final y pueden ir a ver las estadísticas para ver dónde está el problema. Y en base a eso también ir ahí alivianando la carga. De hecho, la próxima clase yo creo
Les voy a enseñar a poner aquí etiquetas, digamos, contadores en vivo, que en el fondo, por ejemplo, puedo ver aquí, poner como unos displays en el fondo, que tengan a lo largo de las colas, la cantidad de gente siendo atendida, por ejemplo, la cantidad de personas atendiendo, también se puede ir viendo. O sea, todo eso ustedes pueden aquí poner un montón de indicadores e ir viendo eso en vivo, cómo evoluciona. Entonces ahí obviamente uno puede ir analizando mucho más fácil el comportamiento del sistema. So, no hemos llegado todavía a eso, pero de ahí ya la próxima clase yo creo que les enseño a poner esas etiquetas. Profe, Dime. pero en el tema después del tema de evaluación, ¿usted en qué se va a basar? Porque claro, nosotros en este caso tenemos que tomar las decisiones de cómo hacer lo que funcione mejor el sistema. Pero usted Sí. qué va a solicitar o qué es lo que va a buscar, no, es como que me enreda eso. Porque claro, Ya. nosotros tenemos que ver lo que para nosotros pensemos que sea más óptimo, pero quizás para usted va a ser otra cosa lo más óptimo. Ya, por eso. Mire, déjame mostrarte el enunciado. Este creo que es. Ya. ¿Se ve ahí? Mire. Sí, profesor. El problema se trata, ¿cierto?, del diseño de un departamento de licencias para conducir, ya para una municipalidad de Yermas Buenas. Leámoslo y ahí vas a ir viendo de qué se trata. El alcalde de la recientemente creada comuna Hierbas Buenas lo ha contratado a usted para que realice el estudio del nuevo departamento de licencia de conducir de la comuna, ya que hasta el momento estas eran tramitadas en la municipalidad de Tinguiririca, pero con la división de dicha comuna en dos, ahora Hierbas Buenas ha pasado a ser una comuna independiente y por lo tanto necesita habilitar una serie de servicios que antiguamente no poseía. Considerando el tamaño de la pujante comuna Hierbas Buenas, se estima que se tramitarán en el mejor caso unas 52.000 licencias al año, es decir, unas 200 licencias por día hábil, pero también existe una limitación de recursos con respecto a la instalación de este servicio y no es seguro que se pueda cumplir con ese nivel de servicio, por lo que al menos se tratará de atender al máximo posible de personas, ¿ya? Eso es una pista obviamente importante que pues la pregunta está. 200 sería un lindo objetivo, pero si no se puede, lo máximo que se pueda. En este servicio se presta tanto a personas que están tramitando su licencia por primera vez como a aquellas que renuevan. La única diferencia es que quienes la tramitan por primera vez deben posteriormente realizar un examen práctico que no es parte del proceso en estudio. El proceso que se debe testear es el siguiente. El conductor saca un número de atención en la máquina automática, ninguna persona la atiende, en la entrada al departamento de tránsito. Este proceso demora de 10 a 20 segundos con un tiempo más probable de 15 segundos. La máquina solo puede atender a una persona a la vez, ¿ya? Es como un típico entrega de números simplemente. El conductor espera su turno para ser atendido en la sección de registro, donde se toman sus datos, se verifica su domicilio y se le generan los documentos que deberá aportar a las siguientes etapas. Este proceso demora de 3 a 7 minutos. Conductor pasa a la caja a pagar el costo del proceso, donde demora de 1 a 2 minutos. Conductor debe esperar que lo llamen de la sección fotografía, donde le tomará una imagen para la licencia. El tiempo para realizar la fotografía dura al menos 1 minuto, pero normalmente dura 2 minutos, aunque hay casos en que algunas personas se demoran hasta 5 minutos para arreglarse adecuadamente. Luego, el conductor debe pasar a los test técnicos del proceso, donde normalmente se espera que el tiempo proceso será entre 5 y 10 minutos, con un tiempo más probable de 6 minutos. Posteriormente, debe realizar los exámenes de visión, lo que toma 3 a 6 minutos con una moda de 4 minutos. Concluidos todos los exámenes, pasa a conversar con el médico, quien revisa los resultados y realiza preguntas de rigor. El médico completa la ficha del conductor y se da terminado el proceso principal, tomando en total de 3 a 6 minutos. Ahí el médico, obviamente. Si el conductor es aprobado, debe entregar la documentación en la oficina de entrega de licencias para que le den una fecha de entrega, lo que demora unos 30 segundos de proceso. Mientras que, si es reprobado, el médico se queda con la documentación y el conductor solo se va. El 10% de los conductores es rechazado normalmente, ¿ya? Proceso totalmente secuencial. Las etapas B, C, D, E, F y H deben ser atendidas por personas y es posible que sean intercambiables con una adecuada capacitación. Solo el médico, en la etapa G, no puede ser reemplazado
Y la primera etapa A es una máquina automática, ahí no hay personas. Los tiempos de desplazamiento de las personas entre etapas del proceso es despreciable, ¿ya? No, ahí no se preocupen por eso. Se desea que el departamento atienda de 8 a.m. hasta las 14 horas, pero se limitará la entrada de las personas, de los clientes, obviamente, hasta las 13 horas para que al momento del cierre ya hayan sido todos atendidos. Esto es solo un deseo y en realidad se debe ver el comportamiento del sistema en un modelo de simulación antes de decidir efectivamente qué será y cómo. ¿Ya? Entonces en realidad están diseñando, ¿de acuerdo? Aquí hay que siempre tener en mente eso, hay como referencias que primero debo establecer. Preguntas. Considerando una estación de cada tipo en el proceso atendida por una sola persona, ¿cierto? Tengo todas las estaciones que les mencioné y solamente una persona atiende en cada una. ¿Cuántos conductores se alcanzan a atender al día? Es simplemente ver eso. Plantear el modelo original con una persona por etapa y ver cuántos clientes alcanzaron a salir en el tiempo de proceso que dice. Para este punto, considere que debe generar un proceso de llegada simple que le permita recibir 200 personas en un periodo de 5 horas. ¿Por qué? ¿Cierto? La última hora, la sexta, solo se emplea para atender personas y no se permite la entrada de más conductores. Claro está que de todos modos el sistema funciona 6 horas, ¿de acuerdo? Esa es la primera pregunta. Aquí obviamente lo que se evalúa es que tengan bien modelado el sistema, lógicamente, si no, no va a funcionar. Y lo único que necesitan es correrlo para saber cuánta gente alcanzó a salir. Y si está bien configurado, a todos les debería dar casi la misma cifra, ¿ya? Es solamente cuántos de los 200 alcanzan a salir en estas condiciones iniciales, para tener una idea Profe, de lo que el sistema procesa, ¿ya? profe, una duda. Dime. En este caso, el punto, la figura que era como un rombo, no iría ¿Ya? al principio de la etapa como lo hicimos en el ejercicio de ahora, sino que iría No. al final, donde Sí, después del porque médico y ahí se segregaría el 10%, ¿cierto? claro, ahí es donde Ya. tienes que rechazar gente. Y al decir, por ejemplo, que es por lo menos el 10%, el otro 90% nosotros asumimos que pasó o lo dejamos como un No, else. o sea, es el 10% el que reprueba y el 90% es el que aprueba. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. O sea, obviamente igual eso después, como es aleatorio, va a ser ligeramente más o menos, y nunca va a ser exacto. Ya. Segunda, ahora considere que con la información del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Tinguiririca se tiene la siguiente posible demanda diaria separadas en segmentos de 1 hora. De las 8 a las 9 van a llegar 70 personas, de las 9 a las 10, 40, de las 10 a las 11:30, de las 11 a las 12:30 y de las 12 a las 13:30 y después ustedes no admiten de las 13 a las 14, pero ahí, ¿cierto? Sigue funcionando el sistema. Toda la gente tiene que haber entrado antes y sigue ese patrón, que es bastante normal porque mucha gente va temprano para irse después a trabajar. Entonces, lógicamente, en las primeras horas hay como una acumulación de demanda. La pregunta la 2 es, si se quisiera atender a toda esta gente que se proyecta, ¿cuántas personas sería el mínimo que necesitan en cada estación? ¿Ya? Aquí lo que tienen que lograr es que todos los 200 que están aquí salgan antes de las 2 de la tarde. Tienen que salir. Considere para este caso que no existe la posibilidad de rotar la gente entre distintos puestos según la demanda. Es decir, no es posible que alguien de registro, por ejemplo, ¿cierto?, pase luego a la etapa de exámenes técnicos para favorecer el flujo de los conductores. Aquí cada estación va a tener una cantidad fija durante todo este periodo de 6 horas atendiendo y lo que tienen que buscar es cuánto es lo que necesitan para que todos salgan. Se pregunta obviamente lo mínimo, ¿de acuerdo? Porque si ponen 50 personas atendiendo en cada estación, seguro que salen todos, pues, pero sería ridículo porque van a ver los tiempos de trabajo de cada uno de ellos y lógicamente la gran mayoría no va a estar nunca haciendo nada. Por eso es lo mínimo, o sea, tienen que buscar cuántas personas necesitan en cada estación para que esto alcance justo a fluir, ¿ya? Y eso lógicamente es que al final los últimos clientes deben salir súper cerca a las 2 de la tarde, un poquito antes. Entonces ahí obviamente lo van a tener bien equilibrado. La 3
el alcalde de Hierbas Buenas, ¿cierto?, se indignó con su propuesta para atender 200 personas al día, pues consideró que eran demasiados funcionarios. Sin mayor análisis, le dio como referencia que podía emplear como máximo 12 personas, pues era lo que el presupuesto permite, incluyendo la posibilidad de contratar 2 médicos. Entonces, tendrían 2 médicos y 10 personas, o un médico y 11 personas. Eso obviamente ahí ustedes eligen cómo. Considere que utiliza esta cantidad de personas, pero ahora se le permite rotar personas entre puestos por periodos de 1 hora. Por ejemplo, una persona de registro podría estar en dicho puesto de 8 a 11 y luego pasar a ayudar al test de visión de 11 a 14. El único puesto que no es factible de rotar es la revisión médica, ya que debe estar realizada por un doctor. ¿Cuántas personas se alcanza a atender en este caso? Después, ¿es cierto? Obviamente teniendo como referencia las 2 de la tarde. Por supuesto, pueden haber gente que no salió, entonces no las alcanzaron a atender. Aquí lo que les interesa a ustedes es cuántas alcanzaron a salir. Considere que el objetivo es maximizar la cantidad de personas atendidas, por lo cual se permite cualquier estrategia de uso de personal en las estaciones, salvo 2 prohibiciones básicas. La etapa médica solamente la pueden ver los doctores que están contratados, ¿cierto? Que pueden ser hasta 2. Y en total no pueden atender más de 12 personas, incluyendo los doctores. Se permite, por ejemplo, tener estaciones cerradas por 1 hora y continuar su atención posteriormente. Aquí en realidad son libres de mover la gente mientras sean periodos de 1 hora, ¿cierto? Y ahí seguir cualquier estrategia para simplemente tratar que la mayor cantidad posible de estos 200 personas, obviamente siguiendo digamos, este patrón de llegada, salgan antes de las 2 de la tarde. No van a salir todos, Profe, pero ¿y tienen que cómo se tratar de puede salir la limitar? mayor cantidad. ¿Sí? ¿Cómo se puede limitar por hora y rotar personal? Porque creo que eso no lo hemos visto hasta ahora. Sí, en el próximo ejemplo del aeropuerto vamos para allá. Tenemos Ah, ya, todavía que bacán. hacer ahí un par de ejemplos más de modificaciones y ahí cambiamos las tasas de llegada de la gente y también la disponibilidad de recursos. Las 2 cosas vamos a ver cómo se cambian. Ya, profe. Ya, y en este caso de nuevo, o sea, no van a salir los 200, ¿ya? Pero tienen que buscar la manera de mover la gente para tratar de que la mayoría de ellos salga. Ahí que se evalúa. Obviamente yo sé cuánto es más o menos lo máximo que pueden salir. Y si están relativamente en torno a una cifra decente, eso obviamente hay un buen puntaje, pero tampoco es todo el puntaje, porque también depende del análisis que hicieron, de que lo hayan modelado bien, en qué se fijaron, digamos, toda esa estrategia también va explicada en el fondo. Entonces, por eso igual eso obviamente tiene puntaje, no es solo el resultado, sino que hayan seguido una estrategia lógica, digamos, de distribución de la gente. Y la última es más sencilla, si se le ofrece la posibilidad de despedir a uno de los doctores, ya habían 2, ¿cierto?, en el caso máximo, y en su reemplazo contratar a 2 personas más para que atiendan el resto de los puestos, uno de los cuales será un asistente para el doctor que permanece trabajando, lo que implicará que su tiempo de atención por conductor ahora se mueva entre 2 y 4 minutos, ¿cierto?, y no el tiempo que decía arriba, con un tiempo más probable de 2,5 minutos, usted lo haría, logra atender más personas con el sistema. El segundo empleado contratado también puede rotar libremente por los demás puestos. O sea, en el fondo antes tenían 12, ¿cierto? De esos 12 se va un doctor, quedan 11, pero contratan a 2 más, entonces pasan a 13. Pero de esos 13 hay un doctor, hay un asistente del doctor, entonces en el fondo sí tienen 11 personas libres que pueden rotar. Y esa es la pregunta ahí, si funciona así, cambiando también los tiempos del doctor, si realmente se llega a atender más gente o en realidad la opción, digamos, de la 3 es mejor que la de la 4. Y creo que eso es todo el enunciado. Profe, ¿cuándo tenemos fecha tope de entrega? Tengo que ver ahí hasta cuándo tenemos clases, hay que reprogramar esa parte, porque también tenemos que recuperar una, entonces en el fondo hay que distribuir las horas para adelante y ahí lo voy a publicar, ya, que no tenía tiempo para ver eso. Pero por eso también se los publiqué ahora, porque ya aquí hay hartas cosas que pueden modelar en el fondo con lo que hemos visto, o sea, es súper secuencial, entonces ya pueden armar una buena parte, si digamos hasta ahora. De hecho, básicamente la A la podrían ya hacer sin ningún problema. Esta otra, la próxima clase, pues que veamos la siguiente versión del aeropuerto, también la van a poder hacer.
Y de ahí en la otra clase vamos a ver cómo cambiar recursos, que es muy similar a cómo cambiar arribos, y ahí también ya podrían hacer la tercera. Así que en realidad Profe, bien luego van a tener los elementos. Dígame. y como opción, bueno, si el enunciado no lo solicita, no se pueden como, en vez de agregar más personal, agregar como más computadores para realizar las pruebas teóricas en caso de que eso sea mi cuello de botella. No, pero es que en el fondo, por ejemplo, o sea, el agregar gente en el fondo es también agregar capacidad de procesamiento. Por ejemplo, si, o sea, tú replicas también en el fondo las máquinas, en el fondo. Si, por ejemplo, tienes un cajero aquí, ok, se demora de 1 o 2 minutos. Si tienes dos cajeros, cada uno de ellos igual se va a demorar de 1 o 2 minutos, pero obviamente la gente no va a tener que hacer cola porque va a encontrar al otro desocupado. Entonces, en el fondo aquí, si tú pones más gente, implica también que están todos los recursos que necesita esa persona para atender. Y lo que te regula en el fondo es que pueden pasar más personas también a ser atendidas inmediatamente. Mm. Por eso es diseño del sistema. En el fondo, al final tú vas a saber, ok, entonces en esta etapa yo, por ejemplo, en algún momento voy a estar atendiendo con 4 personas en paralelo y por lo tanto necesito 4 equipos, ¿cierto?, para que estas personas trabajen. Sí, por eso es diseño del sistema. Profe, entonces, a grandes rasgos en el trabajo nosotros primero tendríamos que definir un funcionario por estación, luego usar Sí, un máximo de 12 y por último ya utilizar un máximo de 13. No nos podemos claro, pasar de esa cantidad. no. Ya, O sea, por eso, ya, mira, profe. la primera es 1 por estación, para ver simplemente cuánto es lo mínimo que es capaz de hacer el sistema. Claro, La segunda es libre, no, la segunda es libre, fíjate, porque te regula la forma de llegada de la gente, de los conductores, pero aquí tú tienes libertad completa para usar gente. Aquí puedes meter todo lo que quieras en una estación, pero como la confianza es que sea el mínimo, que no sea como le digo, no pongas 30 en cada una y que no estén haciendo nada. O sea, busca realmente cuál es lo mínimo que necesita cada estación para que las 200 personas salgan antes de las 2 de la tarde. Aquí va a ocupar claro. mucho más. Ya, no me acuerdo cuánto, pero obviamente se ocupa más. Y ya de la 3 obviamente sí, la 3 es con 12 personas en total. Y ahí pudiendo rotarlas, cambiarlas, ¿cierto?, por segmento. ¿Por qué eso? Porque obviamente respetando esta llegada, por ejemplo, obviamente al principio que llega más gente, las primeras etapas, ¿cierto?, del proceso también van a estar más congestionadas, van a estar más demandadas. Y después esa gente va a ir avanzando en el proceso. Y después esa gente que tenías en las primeras etapas, al principio, ya no va a estar tan ocupada, pues la puedes pasar a las otras etapas posteriores del proceso para que vayan apoyando en la medida que esta masa que llega al principio vaya fluyendo un poco, ¿cierto? Esa es como la idea. Y eso es lo que tienes que ir viendo, ¿cierto? En el fondo, en el sistema, al simularlo, al ir viendo los contadores en tiempo real, cómo la masa de gente se va moviendo, dónde vas teniendo colas, dónde vas teniendo, ¿cierto? Y de esa manera ir decidiendo dónde ir metiendo más gente, donde, por ejemplo, pues, las colas te quedan en cero y después tienes otra parte donde la cola está grande. Entonces ahí puedes sacar una persona de donde está la cola en cero para irla a poner más adelante. Pues y así vas viendo de qué manera vas moviendo a la gente. Después Profe, y en este caso, cuando lo vean funcionar, se van a dar cuenta que en realidad es como bien evidente cómo funciona. Dime. todas las actividades o funciones que se hacen para obtener la licencia serían con ¿Ya? esa opción del daily release, como que se Sí, termina la operación completa para pasar a la siguiente, ¿cierto? sí, sí. En todos los Ya, casos, ¿cierto? Necesitas soltar también el recurso, porque en el fondo la persona está solo ahí. O sea, la gente rota, pero por periodos de 1 hora. ya, ya, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, No, no por ahora, ya profe. como les digo, la próxima semana y vamos a ver vamos a seguir con el ejemplo del aeropuerto y vamos a ver los otros elementos que les faltan, pues, pero el uno ya lo pueden hacer, de hecho. De ahí de la próxima clase puede hacer el 2 y ahí obviamente sí les voy a explicar un poco en realidad cómo funcionan los programas. Y van a cachar al tiro también cómo puede funcionar lo de los recursos, pero también la otra semana ya vamos a haber visto todos los elementos que necesitan para la tarea. Por el momento igual,
vayan haciendo el mono básico y vean cómo le funciona, ¿de acuerdo? Porque la primera pregunta es simplemente ver capacidad mínima. Una persona por estación, ¿cuántos alcanzaron a salir? Pues eso digo, en la única versión que salen todos es en la segunda, porque obviamente está hecha para eso, porque les pueden poner toda la gente que quieran contar que todos salgan, pero después ya no pueden, pues no salen todos, necesariamente no van a salir todos. Pero el objetivo es tratar de que salga la mayor cantidad de gente posible. Profe, ¿Ya? Dime. ¿y uno puede limitar que solamente entren 200 personas? Sí. Ah, ya es bacán. De ahí vamos a ver también esos detalles. ¿Ok? Bueno, ya pues chicos, nos vemos la próxima semana. Ok, profe. Que Ya, profe. descansen el fin de semana. Nos vemos. Igual. Que Chao. esté bien.